Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a abordar brevemente el duelo por la muerte de una pareja. En esta clase los temas que vamos a abordar tienen que ver justamente con el duelo frente a la muerte de una pareja, las etapas del duelo, las vivencias de una persona frente a la muerte de su pareja, las distintas formas del duelo y los factores de riesgo que podrían afectar en la evolución también del duelo. El duelo, cuando nosotros nos tenemos que enfrentar a lo que tiene que ver con la muerte como tal, genera ciertos procesos y obviamente cada persona va a reaccionar de formas diferentes. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, con los tipos de duelo. Pero evidentemente es diferente cuando la persona puede generar, por ejemplo, lo que es un duelo anticipado en el caso de que su pareja esté luchando contra una enfermedad terminal, por ejemplo, en donde evidentemente se sabe que la persona se va a ir deteriorando y va a morir. ¿Eso qué genera? Permite justamente el que no sea un shock cuando se le diga que su familiar ha fallecido, que su pareja ha fallecido, porque ya internamente sabe que eso va a ocurrir. Obviamente la muerte es un hecho ineludible, pero cuando nosotros vivimos nuestra vida sin tener una enfermedad letal que nos está diciendo constantemente y nos está recordando constantemente que nuestra muerte está muy próxima, nosotros solemos olvidar que nuestra vida no es eterna. Por lo tanto, cuando es algo repentino, un accidente, por ejemplo, un ataque al corazón, todos esos aspectos generan que la persona, en el fondo, la persona que queda, su pareja, no haya podido desarrollar ninguna clase de mecanismo de defensa previo. En el fondo, la persona desaparece de la nada, muere de la nada. Por lo tanto, hay muchos rituales que no se realizaron, por ejemplo, el despedirse, el verlo por última vez con vida, el poder en el fondo decirle cuánto lo amaba, cuánto o lo feliz que la hizo o lo hizo durante el matrimonio, por ejemplo, o quizás inclusive, porque también puede ser una opción, el quizás decirle cuánto mal le hacía a esta persona. Hay un sinfín de posibilidades. Las despedidas no necesariamente siempre van a ser a través del amor. Hay muchas veces en las cuales la persona que sabe que va a quedar viuda, en el fondo muchas veces es como su momento de lo que quizás no le pudo decir a esta persona durante toda la vida. Quizás sufrió mucho maltrato, por ejemplo, y es su momento para poder quizás desahogarse. Cada persona tiene su momento. Hay personas que en realidad se lo guardan y prefieren que la persona se vaya, entre comillas, tranquila. Pero va a depender de cada ser humano. Tampoco es juzgable lo que la persona que va a quedar con vida, por ejemplo, haga. Pero evidentemente cuando nosotros hablamos de un proceso en el cual es rápido, es repentino, genera un shock que va a hacer que a la persona le cueste, en el fondo, el poder organizar mentalmente y emocionalmente lo que está pasando, procesar la información. Cuando la pareja muere, en el fondo no es solamente que se va a perder mi pareja, sino que si se tiene hijos, cambia evidentemente lo que tiene que ver con el sistema familiar, porque evidentemente si la relación de pareja ha sido satisfactoria, no es que solamente yo pierda a la persona que yo amo, sino que en el fondo es un compañero, en algunos casos un amigo, es mi sostén emocional y muchas veces también es un sostén económico. Y eso también va a generar, obviamente, que se cambien las rutinas familiares. Ahora quizás la mujer deba trabajar o el papá trabajaba, por ejemplo, y ahora además se tiene que hacer cargo de sus hijos más pequeños, por ejemplo. Por lo tanto, van cambiando las rutinas. Evidentemente, lo que tiene que ver justamente con em, cómo se va a afrontar esta situación también depende de la edad, de cuánto tiempo hayan llevado juntos, también depende de si en realidad la persona, si bien podía ser la persona que uno amaba, pero si en realidad la mujer, por ejemplo, trabajaba, no le va a afectar tanto el lado económico, también le va a permitir el poder afrontar la situación de una forma diferente a, por ejemplo, una mujer que ha decidido ser madre en el sentido de madre
al 100%, digámoslo así, en el sentido de que no trabajaba porque su pareja trabajaba, o en el caso del hombre, por ejemplo, que el hombre trabajaba y claro, amaba a sus hijos, pero no se hacía cargo al 100% de ellos. Por lo tanto, todo va cambiando. Va cambiando también, por ejemplo, si estaban arrendando un hogar, ya por por el tema económico quizás deben cambiarse a otro lugar, quizás donde los abuelos, que es muy común, para que pueda ayudar también con la crianza y el cuidado de los hijos. Por lo tanto, todo va a ir cambiando. No es solamente la pérdida de, sino que es que te cambia en el fondo todo lo que tiene que ver con tus propias rutinas, tu propia forma de poder ir viendo y hasta el momento, como tú habías vivido, todo cambia, absolutamente todo cambia. El dolor y la pena que siente la persona puede llegar a aturdirla, agobiarla, atemorizarla, inclusive puede llegar a sentirse culpable por ser la que todavía está viva o culpar al fallecido por dejarla sola. Es muy común que cuando están en este proceso de ira, de rabia, en donde la persona empieza a generar una posible explicación y aparece la ira en el sentido de que tiene rabia por lo que pasó, se culpa, se odia inclusive de por qué no fue él o ella la que murió, por qué tuvo que morir él o ella. En algunos casos ocurre cuando es la madre la que muere y tienen hijos pequeños y a veces los padres se cuestionan el que mejor hubiera muerto, sobre todo cuando es un accidente y van ambos padres, por ejemplo, y fallece ella, ahí es donde hay una rabia, una culpa de por qué mejor no fui yo quien morí, por ejemplo. También esto tiene mucho que ver con la causa de la muerte. Por ejemplo, si imaginemos que iban discutiendo por una situación puntual o se atrasaron por algo X y tuvieron un accidente que falleció una de las partes de la pareja, por lo tanto, va a depender también de qué es lo que ocurrió, cómo se vivenció. ¿Fue por un accidente? ¿Se pudo haber evitado? Esas situaciones evidentemente o esas preguntas aparecen en la mente de la persona que quedó viva, pero en el fondo no van a tener respuestas porque no es algo que obviamente uno pudo haber pensado con anterioridad. Las cosas pasan por muy terribles que uno las sienta. Obviamente era el momento de, obviamente la persona que pierda a su ser querido esto no lo entiende al principio. Pero evidentemente con las etapas del duelo que las vamos a ir viendo, poco a poco la persona va a ir integrando la pérdida y va a empezar a vivir su vida nuevamente, con todos los cambios que obviamente eso significa. Cuando la muerte es inesperada, muchas veces la pareja siente que parte de su vida terminó, sobre todo aquellas parejas que llevan muchos años juntos, donde prácticamente son una sola persona, se miraban y sabían lo que el otro estaba pensando. Uno estaba pensando una canción en la cabeza, en su mente, y el otro de repente empieza a tararearla, por lo tanto, tienen una conexión muchas veces tan especial que cuando la persona parte, de repente se piensa que se terminó la vida, que no, si, sobre todo si no hay hijos, o los hijos ya son adultos y tienen su familia, se suele pensar que en el fondo, ¿para qué sigo viviendo? Sola yo no puedo. Yo necesitaba a la persona, al ser amado que yo tenía cerca. Muchas veces también suelen pensar que no se van a poder recuperar. Hay veces inclusive que, sobre todo en los varones, aparece un clavo saca otro clavo. ¿Por qué específicamente en varones? En mujeres también puede pasar. ¿Pero por qué en los hombres? Porque los hombres, por un tema cultural, no se les permite expresar abiertamente las emociones, se les califica con aspectos que, entre comillas, ponen en duda su virilidad. Ah, ¿por qué estás llorando? Tienes que ser fuerte. En una cultura donde evidentemente el hombre tiene que salir adelante, no se le permite el poder expresar lo que está sintiendo. Tiene que llorar, si llora, lo va a hacer de manera privada, que no lo vean. Muchas veces inclusive los familiares y los hijos no los dejan solos y eso hace que justamente no les permitan tener un momento de soledad. Y muchas veces, como no saben cómo procesar la pena, estos sentimientos que los embargan, tratan
de cierta manera como de tapar este sufrimiento con inmediatamente tener otra pareja. Muchas veces se juzga a hombres que están un mes, 2 meses y ya están con otra pareja. Inmediatamente se suele pensar socialmente que este hombre no quería a su mujer porque ella tiene otra, pero no tiene que ver con eso necesariamente. Puede ser también que efectivamente no pueda procesar la información y necesite solapar esto con otra relación. Puede haber enojo intenso contra la vida, Dios, la gente, el dolor, la desesperación, la indignación y la recuperación, perdón, y la preocupación crecen, sobre todo cuando hay hijos en común. Hay veces en que a la persona la puede aturdir la soledad. Temen por su propio futuro, temen por sus hijos, porque hasta ese momento eran dos. Y sobre todo se tiene este mito, entre comillas, de la media naranja. Entonces, tu otra mitad, es como que uno no es completo si no está con la pareja. Entonces, es algo que viene internamente, inclusive desde los cuentos Disney, La princesa y el príncipe, siempre hay dos. Por lo tanto, cuando esto está, la vida funciona, entre comillas, normal, pero cuando una de las partes no está, evidentemente existe una preocupación por el futuro. No me veía así, no me veía solo, sola. También lo que implica que ahora ya no está el padre o no está la madre, por lo tanto, ahora esta única persona sobreviviente debe ser la que tenga el rol de padre y madre. El duelo es un proceso natural que se vive por una pérdida. El duelo no es solamente eh, el sentir un profundo dolor solo por la muerte de un ser humano. Tiene que ver con las pérdidas. Por ejemplo, en los niños puede ser inclusive perder un juguete favorito en un colectivo, para él le va a generar un duelo. Un duelo de una ruptura de pareja. La persona no murió, pero entre comillas, murió la pareja, la relación de pareja, no la persona. Por lo tanto, el duelo tiene que ver justamente con este proceso natural para poder procesar una pérdida. Y justamente proviene de la palabra latina dolos, que significa justamente sentir este dolor profundo. El duelo humano se define justamente como una reacción natural, matizada por el entorno sociocultural normal y esperable de adaptación a la pérdida, antes, durante y después de un fallecimiento. Hablamos de antes porque hay también un duelo anticipado. Es una experiencia de sufrimiento total, donde aparece todo un procesos físicos, psicoemocionales, sociofamiliares, espirituales que se ponen en duda, que se alteran, por lo que pasa el doliente en todos estos momentos. En el fondo, la persona no es solamente que llore todo el tiempo porque tiene pena, todo su organismo, todo su funcionamiento en general cambia, se altera, se dificulta, empieza a generar alteraciones en la rutina, empieza a generar, en algunos casos, por ejemplo, cuando ya el duelo pasa a ser patológico, donde la persona es como que congelara su vida y viviera en torno al dolor. No hay reglas sobre cómo se debe sentir frente al duelo. Cada ser humano es diferente. No hay una forma correcta o incorrecta de estarlo. Si la persona quiere llorar todo el día, que llore todo el día. Si la persona no quiere hablar del tema, que no hable. Hay momentos y momentos. El ser humano, cada uno va a reaccionar de una forma específica. No es necesario, si uno quiere ayudar a una persona que está en un proceso de duelo, no es necesario el hostigarlo, pero llora, tienes que llorar, pero habla, a ver, pero votemos todas las cosas de tu pareja para que no llores tanto. Es necesario que la persona exprese libremente cuando lo requiera. Hay veces en que hay un bloqueo mental que pueden pasar los meses, está súper bien con el duelo, ni ha llorado. Y después aparecen los síntomas que muchas veces no sabemos por qué están. Y empezamos a ir a médicos porque en el fondo no tenemos idea por qué apareció estos síntomas y tiene que ver justamente con un duelo que en el fondo está, entre comillas, atrasado y que aparece luego de que el cerebro internamente se desbloqueó y empieza, porque fue un shock demasiado fuerte. Las etapas del duelo. Cuando nosotros hablamos de duelo tenemos que hablar de muerte. La muerte es un tema tabú. La muerte no se habla. Si uno quiere, estando viva y sana, y uno quiere decir, por ejemplo, cómo quiere que sea el proceso de velarse o de dónde quiere que me entierren o cuál es el ritual que quiero que hagan,
se invalida porque es como estás llamando a la muerte, no te pongas negativo, vas a salir adelante en el caso que uno pueda estar enferma. Por lo tanto, de cierta manera, eso también genera que no se hable, que en el fondo la muerte pase a ser algo tan tabú que cuando pasa, muchas veces no sepamos qué entre comillas es normal y qué no, que entre comillas se siente en el fondo. La gente cree que es solo llorar, pero no necesariamente solamente llorar porque uno pasa por etapas. Cada una de estas etapas muchas veces no se explica y la persona cree que va a vivir eternamente el dolor y solo va a estar centrado en lo que es el dolor. Tenemos las etapas del duelo. Dentro de la primera está la negación, que es un shock inicial en donde es necesario el procesar la información, pero no se logra procesar porque hay una dificultad, hay un bloqueo, hay una negación de la realidad. Esto no es posible, está vivo, es una broma, no puede ser verdad. La ira. La negación acá pasamos a la segunda etapa y es sustituida por la rabia, la envidia y el resentimiento. La rabia de todo lo que está ocurriendo, la envidia por las personas que no han perdido a otro ser querido y el resentimiento que todo esto genera. Y acá empiezan a surgir todos los por qué. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué él o ella hizo aquello? La ira se desplaza en todas las direcciones, aún injustamente, contra los hijos. A veces pueden ser madres maravillosas, pero están en un proceso de duelo y empiezan, por ejemplo, a golpear a los hijos. No es algo esperable, no es algo que sea justificable, no, pero claramente pudiese ser porque tiene tanta rabia con todo y también, insisto, depende también de la causa. Puede ser, por ejemplo, aunque parezca absurdo o que esto no debiese ser o ilógico, pasa. Por ejemplo, si iba a ir a buscar a su hija, por ejemplo, que estaba en el mall porque quería ir a comprar y la tenían que ir a buscar y el marido en el trayecto, por ejemplo, muere. Y puede haber ira contra la hija. La va a amar, pero obviamente en ese momento la siente culpable. Y son procesos que las personas van pasando, por muy antinatura que se vea. Es así, porque es un proceso de pérdida. Es donde aparecen todos estos por qué pasó, por qué fuiste, por qué tuviste que ir al mall, por ejemplo. Entonces, de cierta manera, la persona también bloquea lo que tiene que ver con cómo sus palabras pueden herir en el fondo. Suelen también quejarse por todo, todo les viene mal, todo es criticable y luego pueden responder con dolor y lágrimas, culpa y vergüenza, abrazar, por ejemplo, a esta hija y decirle, perdón, hija, no, no quise decir eso, nunca te quise culpar, etcétera. Pacto y negociación ante la dificultad de poder afrontar lo que tiene que ver con la difícil realidad, más el enojo con la gente y con cualquier Dios o virgen o lo que crea, surge justamente esta fase donde intentan llegar a un acuerdo para intentar superar lo que es la traumática vivencia. La depresión. Cuando no se puede seguir negando la realidad, la persona se debilita, adelgaza, aparecen otros síntomas y se verá invalidada y de generar su vida normalmente. Y esto obviamente va a sentir que la tristeza la va a traspasar. Y acá es muy necesario que la persona exprese libremente lo que siente, la aceptación. En un principio está casi desprovista de sentimiento. La persona comienza a sentir una cierta paz, puede estar bien sola o acompañada. No se tiene tanta necesidad de hablar del propio dolor y la vida se va imponiendo. Y tras la aceptación llegará la esperanza y es la que sostiene y da fortaleza al pensar que se puede estar mejor. En el fondo, de cierta manera, se integra la muerte de la persona. Las vivencias de una persona frente a la muerte de su pareja, todas las manifestaciones que vamos a señalar a continuación deben ser matizadas por el hecho de que la expresión de duelo no es universal. Todas las personas pueden desarrollar formas diferentes de poder vivenciarlo. Dentro de la dimensión física pueden haber molestias físicas, por ejemplo, depresión, ansiedad, etcétera, que van a generar también una inmunodepresión, por ejemplo. Dimensión emocional, los estados de ánimo van a variar. Dimensión cognitiva, por ejemplo, puede haber dificultad para concentrarse, confusión. Dentro de lo que tiene que ver con la dimensión conductual, cambia la conducta de cómo era a cómo está actualmente después del duelo y eso puede ser, por ejemplo, que empiece a consumir drogas, alcohol, que quizás antes no lo había tenido como una forma de comportamiento, pero quizás ahora lo use como una forma de evasión de la realidad. Dimensión social, hay resentimiento hacia los demás, aislamiento social y dentro de la dimensión espiritual, la persona se replantea las propias creencias y la idea de trascendencia.
Formas diferentes de duelo. Tenemos el duelo normal, que se va a caracterizar justamente por las diferentes vivencias en todas las dimensiones de la persona. El duelo anticipatorio. Acá, evidentemente, no ha ocurrido todavía lo que es la pérdida. Puede ser, por ejemplo, por una enfermedad. Duelo crónico. La pareja en duelo se queda como pegada en el dolor. Puede durar años y muchas veces invalida a la persona y la incapacita para que pueda seguir con su vida normal. Hay un duelo congelado y retardado. En las fases iniciales del duelo no dan signo de afectación o dolor. Se instaura una especie de prolongación del embotamiento afectivo con la dificultad para poder expresar emociones. Y el duelo enmascarado son personas que experimentan somatizaciones o síntomas y conductas que le causan dificultad y sufrimiento, pero no la relacionan justamente con el duelo. El duelo exagerado también llamado eufórico, y este tipo de duelos tiene tres formas. Una, caracterizado por una intensa reacción al duelo, y en este caso se debe estar atento a las manifestaciones culturales, por ejemplo, para no confundirlos con ello. Hay veces en que, según la cultura, por ejemplo, tiene que tirarse en el donde está la persona, por ejemplo, cuando lo están velando, y debe llorar, 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 porque si no llora, la viuda no está sufriendo, por ejemplo. Por eso tiene que ver con aspectos culturales. Negando la realidad de la muerte y manteniendo, por lo tanto, la sensación de que la persona muerta continúa viva, reconociendo que la persona sí falleció, pero con la certeza exagerada de que esto ocurrió para el propio beneficio. El duelo ambiguo. La pérdida ambigua es la que más ansiedad provoca, ya que permanece sin aclarar, y existen dos tipos de pérdida ambigua. La primera, el duelo de las personas que perciben a su pareja como ausente físicamente, pero presente psicológicamente, porque en el fondo no están seguras si están vivas o muertas, y esto pasa, por ejemplo, cuando están desaparecidos y no se ha localizado el cuerpo. El segundo tipo de pérdida ambigua, la pareja afectada percibe a la persona como presente físicamente, pero ausente psicológicamente, y puede ser, por ejemplo, con personas con demencia o daño cerebral grave. El duelo patológico, acá evidentemente la persona se mantiene en un duelo permanente, más allá de un año por lo general, y obviamente pueden generar también alucinaciones e ideas delirantes. Factores de riesgo que podrían afectar en la evolución de un duelo y llegar a un duelo patológico. Que la muerte haya sido repentina o inesperada, múltiples pérdidas, muerte tras una larga enfermedad terminal, personas que presentan historias previas de duelos difíciles, personas con hijos, personas sumisas, por ejemplo, etcétera. Dentro de lo que tiene que ver con la intervención en el duelo, cómo se puede ayudar. Primero, hacerle saber que el objetivo del duelo no es olvidar al ser querido que se fue, sino al poder vivir con su ausencia y recordarlo con amor sin destruirse como persona. Es también aprender a recordarlo, no por lo que fue, sino por todo lo bello que dio y por lo que en el fondo fue, o lo que en el fondo hizo ser. Es comprender que en medio del dolor de lo que estás sintiendo, en el fondo uno se va a ir fortaleciendo. Uno puede llegar a la aceptación. Después de sufrir una pérdida, hay ciertas tareas que se deben realizar para restablecer lo que es el equilibrio y para completar el proceso de duelo. Aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, adaptarse, perdón, a un medio en el que el fallecido está ausente, recolocar también emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Se considera que el duelo está resuelto cuando la persona es capaz de pensar en él o la fallecida ya sin dolor, lo que significa que consigue disfrutar de los recuerdos sin que estos traigan dolor, resentimiento o culpa, sin descartar que pueda sentirse triste de vez en cuando, pero las acepta y además consigue hablar de sus emociones con libertad. Eso ha sido toda nuestra clase, espero que la hayan disfrutado, y si desean recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienen que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviamos.